Buenas tardes amigos, es un gusto estar aquí platicando con ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es quién eres como representante general del PAN. Es importante distinguir que un representante general es la persona que a su vez coordina a 10 representantes de casilla. Es importante empezar por establecer que los representantes de casilla son los que fungen directamente como representantes del partido ante las mesas directivas de casilla, mientras que el representante general es aquel que les coordina, les da soporte para realizar sus actividades y procura que se dé el flujo de información de lo que ocurre en la casilla con respecto al centro de coordinación que va a tener el partido en la zona de que se trate. Es importante establecer que lamentablemente en México, dadas las costumbres que hemos tenido históricamente de engaño y de defraudar, se hace indispensable que los actores políticos, aquellos que presentan sus candidatos, nombren representantes ante las mesas directivas de las casillas con un afán de verificar que el desarrollo de la jornada electoral se apegue conforme a la ley. Suena a veces difícil o suena muy duro decir verificar que las cosas se hagan conforme a la ley, ¿no? Pero quiero decirles que la actividad en sí como tal no es muy dura, como actividad en sí misma, pero sí tiene dos elementos que hay que cuidar porque sí son lo que particularmente lo hace difícil. El primer lugar es la disponibilidad de tiempo, porque un representante general se va a ver con la tarea de reclutar a los 10 representantes de casilla, se va a ver con la tarea de tomar las capacitaciones que sean necesarias para poder desempeñar su labor. Se tiene que dar también con la tarea de tomar las instrucciones que sean necesarias y los elementos con coordinador de coordinación con el responsable del distrito, porque recuerden que su tarea es fundamental, es verificar que el dispositivo de vigilancia del proceso se desarrolle y que fluya la información, porque de nada sirve que un representante general, digo un representante de casilla, pueda detectar alguna anomalía, alguna situación que resulte sustantiva, si él solo se la va a quedar ahí y de propia autoridad o de propia posibilidad no la va a poder resolver. Eso se tiene que comunicar y el representante general va a tener la función de generar esa comunicación para que dentro de la estructura del partido se le dé cauce y se resuelva. El representante general es entonces el alma del proceso, porque es quien va a vigilar que todo ocurra realmente. Les decía que particularmente es duro porque hay que estar disponible desde las 7 de la mañana y hasta que termine el proceso. Y el proceso, ¿cuándo termina? Cuando el presidente de la casilla sale con el paquete electoral hacia la Junta Distrital. Y eso no es a las 7 de la noche, quiero decirles, lamentablemente, o por las imposibilidades o dificultades que pueda haber, un cierre de casilla no se llega a hacer en una hora. Hay ocasiones que por experiencia les digo que han dado las 2 de la mañana y apenas se está armando el paquete electoral. Entonces es una disponibilidad de literalmente de todo el día. En eso sí estriba la dureza particularmente. Y un segundo aspecto es que muchas veces la dificultad de llenar los formatos nos lleva a complicaciones. Si bien es cierto que como representantes de generales ustedes van a manejar formatos de tipo informativo internos del partido, también es cierto que van a enfrentarse que los funcionarios de casilla van a tener dificultades para llenar sus formatos, porque lamentablemente la autoridad electoral, a pesar de las experiencias de años, no destaca mucho el trabajo en el llenado de formatos. Y muchas veces eso es lo que dificulta sobre todo la parte del escrutinio y cómputo, la dificultad de llenar esos formatos. Antes, la gente de experiencia de los partidos y propiamente era el PAN el que marcaba la dinámica en ello, participaba y asesoraba el representante del PAN. Pero actualmente la ley es muy clara. La ley impide, bajo toda circunstancia, que los representantes de partido tengan contacto con los documentos.
pero como vamos a ver más adelante y vamos a ver actas tipo como ejemplos, es importante que ustedes tengan conocimiento del llenado de las actas número uno, porque parte de la actividad del representante de casilla y que ustedes van a constatar como representantes generales es que los funcionarios llenen correctamente las actas y para eso hay que conocerlas. Y segundo, si bien es cierto que no se puede intervenir, que no se puede tocar la papelería, un consejo verbal muchas veces es útil, es decirle, presidente, puede hacerlo usted así, señor secretario, básicamente que es el secretario el que llena las actas, le recomiendo que pueda hacer esto, o ese dato es el que va ahí, porque muchas veces hace falta y eso puede facilitar, indudablemente puede facilitar el proceso. ¿Qué requisitos debemos de tener para poder ser representantes generales? Básicamente el primero es el entusiasmo, porque les digo, aunque las tareas o la dinámica, sobre todo en un ambiente de relativa paz, no son complicadas, el tiempo en el que estas se desarrollan y el propio tiempo del proceso es demasiado amplio, lo que las llega a ser duras. Por eso ante todo se necesita el entusiasmo. Otro de los requisitos que se pide para facilitar precisamente la tarea es que nos podamos comprometer en el entorno de la sección electoral que nos corresponde votar, donde está la casilla en que votamos. ¿Esto por qué razón? Porque muchas veces el apoyarnos del propio domicilio es útil. Quiero decirles que en ocasiones, cuando me ha tocado fungir como representante general, cuando he participado como representante general, eh, ha habido eventos bastante graves. Sí ha habido eventos bastante graves que han ameritado escritos de protesta, o por lo menos la redacción de incidentes debidamente desarrollados. ¿Qué es lo que pasa? Que se le apoya al representante Casilla. El representante Casilla dice, es que ocurrió este incidente, el incidente es relativamente relevante. ¿Qué es lo que yo he hecho? Le he pedido que de forma general me lo redacte. He ido a casa de ustedes, en ese momento he redactado el escrito con el formato que nos va a proporcionar el partido, y el escrito ya debidamente redactado y desarrollado, porque muchas veces ahí sobre las rodillas no se puede. Esa es parte de la labor del representante general. Se lo entrego al representante de casilla para que lo firme y de propio derecho lo presente. Esa es parte de las tareas que hace un representante general. Igual con los escritos de protesta, porque muchas veces no hay condiciones. O sea, sentarse al piso y tratar de redactar algo o ver dónde se apoya uno es difícil. Cuando es algo sencillo, sí sale, pero cuando es algo más complicado, ahí es donde entra precisamente el representante general. Recuerden que la tarea sustantiva del representante general, por decirlo en pocas palabras, es dar todos los elementos para que el representante de casilla pueda hacer su labor. Va a ser necesario contar con teléfono celular, de estos que tienen funciones amplias, funciones informáticas amplias, por el, por el flujo de información que va a ser necesario transmitir. Y también es importante destacar que en esta ocasión, que normalmente debe ser así, pero en esta ocasión particularmente les vamos a solicitar que ustedes como representantes generales tengan a bien reclutar a los representantes de casilla, que sea gente que ustedes conozcan, tanto miembros del partido, simpatizantes del partido, familia, amigos, pero buscando que sea gente que se pueda, con la que se pueda confiar, gente responsable y gente que esté interesada en participar y en apoyar Acción Nacional. Porque lo que se trata es que haya un representante de casilla que represente los intereses legales del partido ante esa casilla y no que sea vocero de otros partidos. Entonces es importante que sean gente de su entera confianza. ¿Qué actividades desarrolla el representante general? Inicialmente tiene que tener contacto con el coordinador distrital. El coordinador distrital, entre otras cosas, va a ser quien le asigne las 10 casillas que va a tener bajo responsabilidad. Le va a dar las instrucciones que sean necesarias para poder operar el día de la elección. Y en otro orden de ideas,
con él va a coordinar toda la parte administrativa de acreditamiento y dotación de documentación para los representantes de casilla. Que todo esto el coordinador no lo va a hacer directamente con los representantes de casilla, lo va a hacer con ustedes para que ustedes tengan el contacto con los representantes de casilla. Ustedes van a recibir y llenar los formatos de reclutamiento y van a proceder a validarlos, porque ustedes son los que van a acreditar precisamente a los representantes de casilla. Ustedes validan con su firma el formato. Va a ser muy importante que a todos los cursos que se les convoque o a las juntas informativas acuden precisamente para garantizar la información suficiente para desempeñar correctamente la tarea. Y van a verificar que a su vez sus representantes de casilla cumplen con lo que a ellos les toca respecto a esta materia. Como se les comentó, ustedes van a recibir los nombramientos de sus representantes de casilla y el material del que estos deben ser dotados para que se los entreguen. Asimismo, asimismo ya en el proceso electoral van a vigilar en primera instancia que los representantes de casilla acudan valga la redundancia, acudan a la casilla, vigilen todos los procesos en los tiempos establecidos, van a estar al pendiente de que se generen todas las actas y que estos las recaben. Cuando los representantes de casilla recaben las actas, les serán entregadas a ustedes. Ustedes concentrarán sus 10 actas y procederán en el momento que la oportunidad lo permita, entregarlos al coordinador distrital. Les decía porque esta parte es particularmente la dura, porque es disímbola, porque no todas las casillas, aunque van a ser el mismo número de elecciones, es decir, estamos hablando de forma general de diputado federal, en algunos casos va a ser diputado federal, diputado local, en algunos casos va a ser diputado federal, diputado local, gobernador e incluso ayuntamientos. En el Estado de México, ¿qué vamos a elegir? En el Estado de México vamos a tener 3 elecciones que son concurrentes y se operan en la misma mesa electoral. Vamos a tener de diputado federal, de diputado local y de ayuntamientos. Y de ayuntamientos. Entonces, el trabajo es arduo porque hablamos de contar los votos de 3 urnas y llenar documentación, si bien es cierto que es una casilla, de forma general son actas de una casilla, pero va a haber 3 juegos de actas por por cada elección. Hablamos de 3. Eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Otra de las funciones sustantivas que ustedes van a tener, que en el caso de que no exista representante de casilla, ustedes pueden constituirse como tales y reclamar todas las atribuciones que a tal caso tiene un representante de casilla, como es el firmar las actas, estar atentos al escrutinio y cómputo, meter escritos de incidentes y de protestas según corresponda en el momento procesal oportuno. Cuando hay un representante de casilla, el representante general no funge en la casilla y como tal no tiene acceso directo, salvo que la situación legal lo requiera, no tiene acceso directo a la mesa de funcionarios, a la mesa de casilla. Eso lo hace el representante de casilla. Eh, la actividad básicamente de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, es tener el contacto y darle soporte al representante de casilla para que éste pueda realizar sus actividades. Ahora bien, si hay un representante de casilla, ¿en qué momento ustedes sí pueden permanecer en la casilla? Cuando por algún motivo justificado, el representante de casilla tenga que ausentarse. Podemos hablar de situaciones muy, si ustedes quieren, muy coloquiales, desde el momento en que se cansó, porque pues, todos somos humanos, y pide el relevo de 10 minutos. Ustedes permanecerían en esa casilla los 10 minutos en los que él se ausenta.
causas de fuerza mayor. Voy a pedir disculpas por el ejemplo, a lo mejor soy un poco grotesco, pero la necesidad de ir al baño, eso obliga a ausentarse. Eh, Tendrán que acordar todo este tipo de situaciones con sus representantes de casilla, porque lo que se trata es que dicha casilla bajo ninguna circunstancia esté descubierta. El ideal es que ustedes no tengan que operar como representantes de casilla, es decir, porque se va a buscar que existan los 10 representantes, porque de otra forma, si ustedes tienen que fungir en la casilla, y si es una casilla que se determine o se termine constituyendo como un foco de conflicto, pues van a descuidar las demás casillas que les fueron asignados y se van a quedar solos en la operación sus representantes de casilla. Y esa no es la intención. Vamos a buscar que estén los 10. Recuerden que en todo momento ustedes son los que coordinan y reitero, su actividad sustantiva es buscar que esas 10 personas puedan cumplir con sus deberes. ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener como representantes generales? Ya les había comentado, en primera instancia es reclutar a los 10 representantes de casilla y constatar que se acrediten correctamente para que en su momento reciban su nombramiento y el día de la jornada electoral estén presentes a tomar la representatividad del partido en la casilla que les hubiera sido asignada. ¿Qué más pueden hacer? Apoyar a los compañeros y tendrán que apoyarlos para que estos presenten sus escritos de incidentes o de protesta, si es que los hubiere, y en el momento que correspondiere. Tal y como lo platicamos, incluso a lo mejor, dada las circunstancias, puede haber la necesidad que ustedes sean los que redacten los documentos a medida de que ellos sean los que los presenten conforme a esa autoridad. También van a verificar que los amigos que funjan como representantes de casilla reclamen la primera copia de las actas que esté destinada a partidos políticos. Al PAN, por ser el partido con registro con mayor antigüedad, le corresponde la primera copia. La ley establece orden de prelación. Las copias se entregan en ese orden de la primera a la última a los partidos de mayor tiempo o mayor antigüedad de registro a los de menos de antigüedad. Aquí hay que destacar algo, bajo ninguna circunstancia a Morena le toca la primera copia a partidos, porque es uno de los partidos que conforme a registro sería de los más nuevos. Entonces no le puede tocar bajo ninguna circunstancia. El partido con registro más antiguo es Acción Nacional y es al que le corresponde la primera copia. ¿Qué más es lo que van a hacer? Ya lo habíamos mencionado, recabar las actas de la jornada electoral una vez que éstas estén debidamente cumplimentadas para concentrarlas y presentarlas donde sea la sede de la coordinación distrital. Y otra de las actividades que tendrán que desempeñar es que aún antes que las actas estén requisitadas, a través del representante de casilla, hacerse de los resultados obtenidos en la casilla para transmitirlos debidamente. Después esos resultados van a quedar avalados por la obtención del acta. Pero les vuelvo a destacar, como se les mencionó en un primer momento, a veces la elaboración de las actas se retarda. Muchas ocasiones, y esto también lo vamos a recomendar, es un consejo que a alguna ocasión, al haber sido funcionario de casilla, que me ha tocado serlo, o como representante general, se les recomienda muchas ocasiones a los funcionarios de casilla que hagan borradores. E incluso van a ver que en el paquete electoral, y se les va a explicar más adelante, hay formatos para hacer las cuentas previo a llenar las actas. Porque si las actas se arruinan, sí llega a ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que antes de llenar las actas formales, ya se hizo el cómputo de los resultados. Entonces, ustedes tienen que tomar conocimiento a través de su representante casilla de ese cómputo de resultados para transmitirlo. Después solo se convalidará con la obtención del acta. Recuerden que en muchas ocasiones, o la mayor parte de las veces, es necesario ver cómo corren los resultados para ir estableciendo las estrategias legales que vayan siendo pertinentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Les van a asignar, como les había dicho, el coordinador distrital les va a asignar
las casillas que les correspondan, 10 casillas. Es importante destacar que bajo ninguna circunstancia habrá dos representantes generales sobre la misma casilla. Eh, También es importante destacar que la autoridad electoral tendrá conocimiento por cada partido quién le representa en cada casilla y quién es el representante general de cada 10 grupos de casillas. Eso lo va a tener conocimiento la autoridad porque es ella la que emite los nombramientos. Cuando se acuerde con el coordinador qué casillas les corresponde cuidar o les corresponde coordinar, mejor dicho, lo que se les recomienda es que hagan el recorrido en la calle para que las ubiquen. No lo vayan a hacer el día de la elección, porque si ustedes las ubican de última hora, se puede perder tiempo valioso y ese tiempo puede costar que se cometa alguna ilegalidad en la instalación de la casilla o el inicio de la votación. O ese tiempo valioso puede impedir dar la asesoría o el apoyo necesario para que se presente el representante de casilla del partido. Primero que nada, deben reconocer ustedes en el campo dónde se ubican sus casillas. Después lo van a ver que en juntas de coordinación también se recomienda que una vez que tengan a sus 10 representantes de casilla, con cada uno de ellos visiten el lugar donde se va a instalar la casilla. Un punto número 2, una vez reconocidas las casillas, se les recomienda que hagan su ruta del 1 al 10. ¿Cuál es la primera casilla que voy a visitar y cuál es la última? ¿En qué orden voy a hacer mis recorridos? Por la propia experiencia y como se les está pidiendo que inicialmente se comprometan respecto a la sección electoral que les corresponde, eso quiere decir que, que la ruta inicia o tiene ese origen en el propio domicilio de alguna forma, si se cumplen todo con estos parámetros. Por propia experiencia, ¿qué se les recomienda o qué les recomiendo? Que cuando hagan su ruta, la casilla número 1 sea la más lejana. Es decir, salen de su domicilio, su primera casilla, la más cercana, va a ser la que normalmente ustedes votan. Pero no, aquí vayan hacia su casilla, la más lejana, y vayan de más lejos a más cerca. De manera que conforme vayan recogiendo la información, conforme vayan constatando que se presentaron sus representantes de casilla y las casillas empezaron a operar correctamente, de ser necesario, cuenten con el soporte, honestamente el soporte de su domicilio para redactar documentos si fuera el caso, para procesar la información y transmitirla. Si no fuera así, que no estuvieran cerca de su domicilio, la recomendación es que se hagan de un lugar, reconozcan un lugar donde con relativa tranquilidad puedan ejercer sus actividades. Eso es muy recomendable y lo van a ver sobre la marcha. Regresándonos un poquito, ¿a quiénes son las personas que se recomienda reclutar? Que ustedes recluten amigos, conocidos, gente que se interese por el partido, gente que se interese por lo que es Acción Nacional, propios militantes, personas que hayan sido representantes de casilla con anterioridad. Eso se les recomienda mucho. Bueno, ya habíamos hablado también de los formatos de reclutamiento que ustedes los van a convalidar. Ya hablamos también de la jornada, estamos hablando de la jornada electoral, pero aquí también va a ser muy importante. Previo a la jornada electoral, el coordinador distrital les va a entregar la documentación que ustedes deben de dotar a sus representantes de casilla. Esa documentación es básicamente el nombramiento, algunos formatos que serán utilizados durante la jornada y que en las propias capacitaciones se les explicará cómo deben de requisitarse y de ser posible en términos de ley se les dotará del padrón electoral. Este padrón es decir, las personas que votan en esa casilla. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eh, Normalmente y lo pertinente es que acabada la jornada electoral le devuelvan al secretario contra acuse de recibo el padrón. Si bien es cierto que la ley otorga plazos para regresar el padrón porque el padrón se tiene que regresar, lo pertinente y lo recomendable es que una vez acabado de usar y que se obtenga la información que de este se necesita
para el monitoreo del proceso electoral, en ese mismo acto clausurando la casilla, lo devuelvan contra acuse de recibo. Bueno, ya habíamos dicho, deben de verificarse que los nombramientos, ustedes van a recibir su propio nombramiento, el que deberán de firmar. Deberán tener siempre a la mano su credencial de elector, porque es la única forma legal de acreditarse. Igual harán al revisar los nombramientos de sus representantes de casilla y que estos cuenten con su credencial de elector. Eh, ¿Qué más tenemos que hacer? El día de la jornada se recomienda empezar a las 7 de la mañana. Todos debemos de estar en sitio a las 7 de la mañana, porque también la ley establece que la instalación de las casillas empezará a partir de las 7:30. Esto es, que lo que es el mobiliario, la revisión de los documentos, eh, el armado de los enseres se debe dar entre 7:30 y 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana deberá dar inicio el proceso electoral. No puede ocurrir antes. La ley también, sí quiero decirles y destacar, que prevé que muchas veces se dificultan las cosas. 30 minutos luego no son suficientes para armar la casilla, se lleva uno más. No son suficientes para constatar los documentos, porque nuevamente recuerdo, ustedes no pueden intervenir en eso. Pueden apoyar en algunas cosas como ayudar a poner la mesa y la lona, pero todas las actividades son atribución exclusiva de los funcionarios de casilla. Puede llevarse más tiempo, es decir, puedo terminar, pude haber empezado mi instalación a las 7:30 y acabarla a las 8:30 y a partir de 8:30 iniciar la votación. Eso estrictamente no es lo ideal, pero no es contra la ley. Tendrán que presentar su escrito de incidentes donde se establezca que hubo dificultades para instalar la casilla y por tanto la votación empezó más tarde. Pero bajo ninguna circunstancia los procesos pueden ser antes de la hora señalada. No puede ser que se instale, y digo, que la votación inicie antes de las 8 de la mañana. No puede ser que la votación inicie sin que las actas correspondientes estén requisitadas. Que nuevamente reitero, van a tener ustedes acceso a los modelos de las actas para que las puedan reconocer. Las actas tendrán que ser firmadas por los representantes de casilla y si no están ellos, por ustedes. En el primer recorrido, además de verificar, en un primer recorrido de verificar el inicio de instalación, tendrá que hacer un segundo recorrido para verificar que el inicio de la votación se dé en tiempo. Y en ese momento ustedes también se podrán acreditar o mencionarle al presidente Casilla que ya están fungiendo, que ya están fungiendo. De esta manera arranca el proceso electoral. Tendrán que apoyar a los amigos que representen en las casillas porque sí se pueden dar dificultades. La dificultad más importante es que no se completen en los términos que se les van a explicar, no se completen los funcionarios de casilla. Hay un límite, o sea, si hay una hora límite para que los representantes de casilla estén presentes. Si a las 8:15 de la mañana no están presentes, en el orden que posteriormente se les explicará, vigilarán o apoyarán a los compañeros para que constaten que se den los reemplazos, como establece la ley. El límite son 8:15. 8:15 de la mañana, esto no lo deben dejar pasar, porque la ley sí establece que bajo ninguna circunstancia las casillas no pueden estar operando, o mejor dicho, lo voy a plantear al revés. Todas las casillas deben de estar operando plenamente a más tardar a las 9 de la mañana. A más tardar a las 9 de la mañana. Esto no pueden pasar de alto. Esto no quiere decir que se van a hacer laxos en los tiempos, sino que la propia ley prevé las dificultades que existen para instalar e iniciar la votación. En este entorno, ustedes básicamente tendrán que hacer 3 recorridos. Los recorridos que sean necesarios, pero particularmente van a fundamentar 3 recorridos una vez después de la instalación. A la 1 de la tarde recogerán el dato de cuántas personas han votado en la casilla, en cada una de las casillas que les corresponden. Harán lo propio nuevamente a las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde vigilarán o apoyarán a los compañeros para que se lleve correctamente el cierre de la votación y se dé inicio al escrutinio y cómputo.
Recuerden que es el escrutinio y cómputo en el caso del Estado de México de 3 elecciones. Una vez que el proceso concluye y los representantes de casilla obtengan las actas, bueno, ya habíamos dicho que previo a ello van a tratar de hacerse de ustedes la información de los resultados electorales para transmitirla, y después, una vez debidamente cumplimentadas las actas y cerrada la casilla, y que el presidente se retire con el paquete electoral para entregarlo en la Junta Distrital, ustedes recabarán las actas, las mismas que su paquete de 10 juegos, uno por casilla, entregarán en la coordinación distrital. Eh, Fundamental, las actas deben de estar completas, deben recuperarse. Ya en el caso extremo, yo espero que no objeten otros partidos, pero en el caso extremo que no llegaran a tener un representante de casilla y el recorrido no les lleve o no les permita estar ahí, pues normalmente, y se puede, no es exactamente algo pegado a la regla, pero pídanle el favor al presidente y al secretario que de ser posible les guarde el acta en lo que ustedes alcancen a llegar. Normalmente no hay problema, no es algo que esté previsto, pero estrictamente no es ningún delito, y si nadie lo objeta, pídanles el favor de que les guarden las actas y ustedes llegan y las recogen. Evidentemente, si no participan en el escrutinio y cómputo y solo les van a entregar las actas, pues no van a poder firmar porque físicamente no participaron. Pero aquí lo importante sería recuperar las actas. Eh, en todo el proceso, ustedes mantendrán la comunicación que sea necesaria y brindarán los apoyos que sean requeridos. Estarán vigilando que los compañeros estén cumpliendo con los amigos, estén cumpliendo con sus funciones, que se irán detallando en otras partes del curso. Por lo que a mí que me corresponde en este momento, es lo que les tengo que compartir, y si hubiere alguna duda, con mucho gusto estoy para servirles. Gracias.